Buenas tardes compañeros y profesor. Espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Daniela Hoyos, soy estudiante de la Universitaria Virtual Internacional en el programa de diseño gráfico digital. En esta oportunidad les vengo a hablar acerca de los temas vistos en la unidad 2 del espacio académico de semiótica digital, lo que hemos visto pues como a lo largo de la unidad. La idea no es mostrarles pues como citar textos a la loca y no explicarlos bien, sino que lo que voy a hacer es que voy a coger los textos que me parecieron como los más relevantes y los voy a explicar dependiendo de lo que yo entendí. Entonces, para empezar, les voy a compartir pantalla. Ok, entonces, bueno, esta es la portada, presentación de semiótica digital. Vamos a ir con la introducción. Una buena introducción para la exposición podría ser el ya tan estudiado en este espacio académico concepto de la semiótica. Podemos entender la semiótica como una disciplina que estudia los sistemas de signos en todo el sentido de la palabra, ya que estudia desde los sistemas de señalización más sencillos y conocidos hasta los variados sistemas lingüísticos y su forma de comunicar. Entonces entendemos que la semiótica puede verse reflejada en muchos ámbitos de la vida. Siempre que haya un proceso comunicativo, la semiótica entra a ser parte de ese proceso, ya sea que el mensaje se muestre a manera de imagen, de símbolo, de texto, un sonido, música o cualquier otra manera. Quiero empezar a mencionar los aspectos más importantes de la lectura titulada De la obra al texto por Roland Barthes. Lo que entendí de esta lectura es que quien la escribió quiso marcar una diferencia entre lo que puede ofrecer una obra y un texto, creando comparaciones entre las dos. Por ejemplo, Barthes dice, abro comillas, la obra depende de una interpretación y puede funcionar como un signo en sí misma. Y el texto practica un retroceso infinito del significado, lo cual refuerza diciendo que el texto es plural, es decir, que puede tener múltiples significados e interpretaciones de acuerdo al lenguaje cultural del lector. Barthes también afirma que en la obra el autor forma una parte importante de la misma, proclamándose propietario y padre de ella. Por otro lado afirma que, y abro comillas, el texto puede leerse sin la garantía de su padre. Eso podría interpretarse como que en una obra el autor puede plasmar todo lo que está al alcance de su imaginación, haciéndolo dueño total de la misma. Mientras que en un texto el escritor deberá tener unas bases, las cuales no le permiten hacer de ese texto una obra 100% de su autoría. Este tema lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de la intertextualidad, que viene siendo más o menos como este tema. Barthes también dice que la obra es un objeto de consumo, ordinariamente hablando, mientras que el texto es un recurso de información, reflexivo y de análisis crítico. Vamos a ver un poquito lo que fue el tema de la semiósfera por Yuri Lotman. Él habla de las teorías científicas que rodean el concepto de semiótica, citando a Repsin, quien se basó en la teoría de Saussure para afirmar que, y abro comillas, el objeto de estudio de la semiótica es cualquier objeto que sea entre los recursos de la descripción lingüística. Esto quiere decir que todo lo que se le puede dar un significado tiene cabida dentro de la disciplina de la semiótica. Esto es lo que se entiende por semiósfera, todo lo que envuelve y se relaciona directa o indirectamente con la semiótica. También se habla de la significación de los signos partiendo de lo simple a lo complejo, pero se advierte que este proceso lleva a una comodidad de análisis, argumentada en que el objeto complejo se reduce a una suma de objetos simples. El concepto de semiósfera fue introducido por Vernadsky, el que él dice que la semiósfera se entiende como un espacio metafórico de la semiótica, ya que no hay un espacio físico para este mismo. En el texto habla del símbolo y de su interpretación de acuerdo a la cultura.
Esto es muy importante en el texto de él. Ya pues, así pues, bueno, voy a citar un pedacito de lo que él nos dice, que abro comillas. Así pues, se puede decir que, aunque no sepamos qué es el símbolo, cada sistema sabe que es su símbolo y necesita de él para el funcionamiento de su estructura semiótica. Para hacer un intento de determinar el carácter de esa función, es más conveniente no dar ninguna definición universal, sino tomar como punto de partida las ideas que nos da intuitivamente nuestra experiencia cultural y después tratar de generalizarlas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la definición de símbolo la damos de acuerdo a la cultura en la que crecimos. Podríamos poner como ejemplo una palabra, la cual si pensamos en ella, a la cabeza se nos viene una imagen y esta imagen puede cambiar de persona a persona dependiendo de su interpretación cultural. Así, lo que para mí significa algo, para otro va a significar algo totalmente diferente, llegando a tener incluso problemas de comunicación si nos vamos a hablar con una persona que sea de una cultura diferente a la de nosotros. Un ejemplo muy textual, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, con una palabra. Por ejemplo, aquí en Colombia conocemos la palabra poseta, y eso que no me consta que sea en todo Colombia. Ahí empieza uno a ver como esas pequeñas segmentaciones que se hacen de acuerdo a ciudades, a inclusive pues corregimientos. Entonces tenemos por ejemplo la palabra poseta, la cual en Venezuela significa lo que aquí conocemos como sanitario. Allá pues a lo que aquí conocemos como el sanitario, el inodoro, allí lo conocen como poseta. Ok. Bueno, como el último tema de la presentación, vamos a ver un poco acerca del concepto de intertextualidad. En el texto, la noción de intertextualidad en Cristeva y Bartés, del autor Iván Villalobos Alpizar, hablan del concepto de intertextualidad visto desde Bartés y Cristeva. Recuerdan que antes habíamos hablado de Bartés y todo lo que él nos hablaba acerca de intertextualidad. Bueno, acá lo vamos a tomar un poquito más a fondo. El cual visto desde un concepto amplio se entiende como la estructuración de textos basados en otros textos, los cuales fueron basados en otros, creando un círculo sin fin. Esto es lo que quiere decir la intertextualidad. Si uno, por ejemplo, va a escribir un texto, siempre nos vamos a basar en otra persona que ya escribió un texto referente a ese tema. Y esta persona, a su vez, de pronto ya se basó en otra persona. Entonces eso hace que realmente no haya un autor 100% de un texto, pues de un escrito, en fin. Dice Bartés, y abro comillas, la intertextualidad es precisamente la imposibilidad de asumir ningún texto con maestría, esto es lo que les decía, ya que al ser un texto basado en otro más antiguo, el autor real, creador de aquellas ideas, se ha perdido. Esto viene siendo pues como un pequeño resumen de lo que es la intertextualidad. Bueno, llegamos al fin de esta presentación. Espero haber sido como clara en los temas que toqué, como muy por encima, pero pues yo creo que se logró como que lo que se quería, que es como entender todos estos conceptos que pueden ser como tan complicados al principio. Espero pues haber como entendido bien todo lo que estos textos nos quieren decir, ya que en mi opinión han sido recursos muy buenos, pero que requieren de un análisis muy profundo para ser entendidos de manera correcta. De todas maneras, queda completamente abierto a cualquier comentario que signifique una mejora en mi formación. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. En la presentación adjunto pues como todas las referencias, realmente no es que haya tocado muchas, me basé mucho más que nada en los recursos que el profesor nos dio, y por ahí tomé una que otro significado por internet. Entonces nada, este viene siendo pues como la presentación. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad.